En la siguiente presentación voy a hablar sobre el texto que se denomina, que se llama Teoría de Juegos y Coaliciones Políticas por el politólogo William H. Ricker. Básicamente en este texto William pues, plantea una teoría que combina la teoría de juegos con el análisis de las coaliciones políticas. Luego voy a entrar en detalle sobre qué se entiende sobre teoría de juegos y su aplicación en las coaliciones políticas. Digamos que su enfoque se basa fundamentalmente en que la política es un proceso de toma de decisiones. Decisiones realizadas pues, por unos actores que principalmente buscan maximizar sus beneficios formando pues coaliciones estratégicas. En este texto se argumenta que para poder comprender lo político se debe estudiar como una ciencia y dirá Ricker pues que eso solamente se podrá lograr a través de modelos matemáticos y de teorías verificables, y eso pues es gracias digamos al desarrollo de las otras ciencias, las ciencias naturales. Entonces, bueno, en un primer momento, ¿quién era William Harrison Ricker? Era un politólogo pues estadounidense, conocido pues por diferentes contribuciones a la ciencia política. Aquí señalo pues de pronto las tres principales. Y también se dice pues que ayudó a establecer la Universidad de Rochester como el centro de la revolución conductista. Pues recordemos que en diferentes encuentros hablábamos de el conductismo pues en la teoría pues política. Entonces, como decía, pues digamos uno de los aportes a la ciencia política era pues la teoría de juegos y las coaliciones, pues que es objeto de esta presentación. También aportó al federalismo y finalmente introdujo como un término que él denomina pues como estética, y que es un concepto que hace referencia a la capacidad de reconfigurar los resultados políticos manipulando el proceso de toma de decisiones. ¿Cómo así? Pues básicamente él decía que si eh, reordenamos el determinado proceso de toma de decisiones o preguntamos de X o Y forma, de esa manera estaríamos pues, manipulando el proceso de toma de decisiones, que finalmente también podrá tener la capacidad de reconfigurar los resultados políticos pues, en determinado escenario. Entonces, Ricker, digamos que parte inicialmente definiendo qué es ciencia, ¿cierto? Entonces, para él, ciencia es un conjunto de axiomas que forman un cuerpo de generalizaciones que describen hechos en tal virtud, pues que tienen tanta precisión, pues que se describen esos hechos con tanta precisión que será posible realizar predicciones. Entonces aquí dos elementos fundamentales. ¿Qué es un axioma? Un axioma es una afirmación, una premisa fácilmente demostrable, y a lo que hace referencia con generalizaciones es aquellos asuntos que son verificables mediante la experimentación. Entonces, también por eso mencionaba al inicio que las ciencias físicas, bueno, incluso pues Ricker lo dice, lo afirma, y cito, las ciencias físicas contemporáneas son fuente de inspiración y de envidia de las ciencias sociales, porque tienen esa capacidad de ser
demostrables y verificables mediante la experimentación y por tanto pues pueden aportar predicciones. Pero entonces pues al acercarse al estudio pues de las ciencias humanas, él nos dice pues los asuntos humanos son mucho más complejos que estudiar que las ciencias naturales, pues digamos porque relativamente se estudian fenómenos un poco más simples. Es más, él afirma lo siguiente: las ciencias sociales, pues digamos que son solo ciencias, dice él, gracias a la tolerancia a las facultades, porque pues como decía anteriormente, las ciencias sociales, pues así como afirmaba él, no tienen tal rigurosidad de, pues, de que se pueda verificar o demostrar lo que en ella se afirma. Sin embargo, él sí, digamos, destaca entre las ciencias sociales dos puntualmente, pues la economía y la psicología, que digamos que él dice que han dispuesto de alguna u otra teoría medianamente coherente y generalizable, ¿cierto? Recordemos que pues ese es el carácter fundamental pues para él de que sea ciencia, de que una disciplina pues se convierta en ciencia, que sea pues generalizable y que sea verificable. Partiendo de ello, entonces, si realmente queremos acercarnos a la política desde un enfoque científico, lo primero pues que hay que estudiar, dice Ricker, es el método científico, ¿cierto? Con la esperanza pues, de usarlo a buena forma para llegar a esos resultados generalizables, verificables por medio de la experimentación. Entonces, dice también, la esperanza para una genuina ciencia de la política reside en el descubrimiento y el uso de un modelo adecuado para el comportamiento político. Entonces pasa a, digamos, pegarse o adherirse a qué es lo político y se adhiere a lo que David Easton, digamos, define, que para Easton la política sería la asignación imperativa de valores. Entonces, siendo así, para lo que pues, Ricker interpreta, el concepto de asignación no designa un proceso físico, sino un proceso social de decidir cómo los procesos físicos deben ser llevados a cabo. Por lo tanto, el objeto de estudio de los politólogos es el proceso de decisión mismo, ¿cierto? Eso es lo que, según William, debemos estudiar. Cómo es que se toman las decisiones. Entonces, él indica pues que se pueden clasificar unas decisiones, las decisiones aquellas tomadas por individuos, las decisiones tomadas por grupos, y dentro de esas decisiones tomadas o realizadas por grupos, él plantea que hay dos tipos: unas de forma consciente, unas decisiones de forma consciente y otras de forma que son casi mecánicas, que se toman pues de forma casi inconsciente. Voy a empezar por la segunda. Aquellas pues que se hacen de forma mecánica, y él plantea que aquellas decisiones de carácter económico son las que fundamentalmente se agrupan en
este tipo o subtipo, ¿cierto? Las que se realizan por un grupo de personas de carácter económica son decisiones para él, digamos, de forma mecánica. Ahora bien, las que nos deben preocupar, las decisiones que nos preocupan a nosotros como politólogos y politólogas serán las decisiones que se tomen de forma consciente y que se hagan de forma grupal, ¿sí? Entonces, si nos situamos en ese proceso de toma de decisiones grupales, Ricker nos dice, necesitamos un modelo, ¿cierto? Habíamos dicho anteriormente que los politólogos necesitan de un modelo, un método para el estudio de los fenómenos pues, ocurridos pues, o que ocurren pues, en las ciencias sociales o que demuestran pues, los seres humanos, ¿cierto? Y ese modelo se desprende de la teoría de juegos propuesta por von Neumann y Morgenstern. Y este modelo básicamente, o bueno, más bien esta teoría, se fundamenta en lo siguiente. Primero, pues en el teorema de los mínimos y los máximos, o el teorema del minimax, en donde pues los actores que participan en la toma de decisiones pues en un grupo buscan maximizar la utilidad, pues sus utilidades, sus beneficios y pues por supuesto minimizar el costo de para obtener tales beneficios. También en esta teoría hay, o en este teorema hay unas condiciones y son las siguientes: la suma cero, el principio del tamaño y la racionalidad de los participantes. Voy a empezar por el último. La racionalidad de los participantes quiere decir que los participantes o los actores toman decisiones de forma racional, lo que significa nuevamente que buscan maximizar sus utilidades y minimizar los costos. Eso se entiende como racional para este modelo y pues también digamos para este teorema, y también pues así lo entiende Ricker. El principio del tamaño hace referencia pues a que si tenemos un grupo, entre más subdivisiones haya, pues digamos que se tendrá que repartir más las utilidades. Por tanto, a menor subdivisiones en una masa, pues en un grupo, o dicho de otra forma, a menor cantidad de subgrupos dentro de un grupo más grande, pues mayor será la utilidad, menos tendremos que repartir entre unos y otros. Entonces, por eso es que entre menos habrá más. Y por eso pues se dice que el principio del tamaño se fundamenta principalmente en esa estrategia, en que no creemos varios subgrupos, sino que juntémonos, y pues ahí digamos que viene el nombre de la coalición política para Ricker, que entre, pues si hay digamos una especie de subdivisión y hay más fragmentación, pues nos va a ir mal, entonces más bien juntémonos para, digamos, nuevamente maximizar esa utilidad y minimizar esos costos. Y finalmente, esta condición de suma cero, él dice que la suma cero ocurre cuando los beneficios de los ganadores sean exactamente iguales a la cantidad absoluta de pérdidas de los perdedores.
dicho de otra forma, aquello que se va a ganar tiene un valor, un igual valor frente a aquello que se va a perder. El asunto aquí es, tal como se señala pues aquí en este apartado de la presentación, es que digamos que tales condiciones se cumplen, dice Ricker, en esos escenarios de guerra absoluta o también en los escenarios electorales, que solamente digamos pues que se cumplen a cabalidad todas estas condiciones, sobre todo pues la condición de suma cero, pues en donde pues en términos generales solo puede haber un ganador y pues un perdedor, ¿cierto? O gano todo o pierdo todo. Aunque bueno, por supuesto eso pues tiene, digamos, sus matices. Ahora bien, retomando, porque digamos que empecé por, digamos, de atrás para adelante, pues estableciendo, digamos, los componentes de lo que se podría entender sobre la teoría de juegos, pero no mencioné a qué se hace referencia con un juego. Y de forma muy sencilla es lo siguiente: un juego es un conjunto de reglas y pues las partidas que se puedan hacer o pues que se puedan realizar con base a ese conjunto de reglas son las jugadas que pueden hacer o que se pueden hacer en ese juego, ¿cierto? Y pues en un juego, por supuesto, pues habrá un número de jugadores o de actores que pues se podrán comportar, se podrán jugar entre comillas, de acuerdo a ese conjunto de reglas. Entonces, partiendo de esa, digamos, breve definición de qué es un juego, que es un conjunto de reglas, también digamos que aplican, y ahí pues es donde se conecta un elemento, pues la teoría de los juegos con las coaliciones políticas, donde también aplica pues el principio de la racionalidad. Recordemos pues que la racionalidad se entiende como aquella búsqueda de la maximización de los beneficios y la minimización de los costos para llegar a esos beneficios. Entonces nos dice Ricker también que pues la única forma de entender tales comportamientos en un grupo, pues digamos, será observándolo y analizando las preferencias y la estrategia de los individuos para formar o no subgrupos u coaliciones o coaliciones de tal manera que nuevamente optimicen tales beneficios. Y como decía al inicio, también pues hay un reto pues de investigación de tal forma pues que se desarrollen técnicas para poder establecer esas escalas de utilidad. ¿Por qué? Pues porque digamos que se forman o no coaliciones de acuerdo a el comportamiento o aquello que cada individuo dentro de ese grupo o también cada subgrupo dentro de ese macrogrupo considere o no considere que le sea útil, ¿cierto? Y bueno, como decía anteriormente, digamos que en los únicos, bueno, en los escenarios donde hay los presupuestos que mencionaba con anterioridad, es en las guerras o en los sistemas electorales, que pues en ellos solamente existirá, pues digamos, en términos muy generales, un ganador y un perdedor. Y ahí pues con ese asunto es donde se
intentan formar las coaliciones para maximizar nuevamente sus beneficios. En resumen, y bueno, digamos también para a modo de conclusión, aquí lo fundamental que habría que entender pues serán esas condiciones de suma cero y del principio del tamaño, por supuesto partiendo pues del teorema del minimax, de los mínimos y los max, de los máximos y los mínimos. Nuevamente, pues los beneficios de los ganadores serán igual a las pérdidas de los perdedores. Por eso pues se dice la condición de la suma cero. Pues tendríamos esa aplicación social, digamos pues porque Rickert nos dice pues que hay que ignorar pues esas ventajas o esos beneficios comunes. Dicho de otra forma, pues es que él como que descarta los beneficios que pudiera también obtener un subgrupo, una coalición en caso de que pierda. Él pues digamos que establece tal asunto. Y bueno, como ya había dicho y como también a manera de cierre, el tamaño en una decisión pues grupal, entre más fragmentación haya, pues más que más pues tendremos que repartir los beneficios. Entre más coaliciones haya, más estaremos obligados a repartir los beneficios. Por tanto, el principio del tamaño nos dice, si hay una coalición más grande, pues obtendrá un mayor beneficio y pues que costará menos. Fundamentalmente es eso. Gracias.